partimos para recuperar o restaurar a toda esa gente que ha sido desviada por el enemigo. Comencé diciéndole que en Hechos 3:18 habla de la restauración de todas las cosas y que el apóstol Pedro estaba precisamente hablando de lo que pasó en casa de Cornelio y dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y que Él os envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas. La versión Reina Valera lo tradujo mal y dice que el cielo reciba, por eso no hace sentido cuando usted lo lee, pero cuando usted busca el original, se da cuenta que dice hasta que el cielo retenga. Es decir, el cielo va a retener a Jesucristo y Él no va a venir en su segunda venida, sino hasta que sean restauradas todas las cosas. ¿Qué quiere decir que las cosas sean restauradas? Que vuelvan al modelo original o al modelo perfecto. Ahora, el modelo original no es lo que había en el huerto del Edén. El modelo original es Cristo en la eternidad. El modelo original es cuando en el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo después se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero en el principio era la palabra en acción, la palabra viva, la palabra eterna. Ese modelo, hermano Rigo decía hace un rato, Él es nuestro modelo. Entonces Cristo es el modelo original hacia el cual nosotros tenemos que ver, porque eso es la culminación de la restauración. La restauración de todas las cosas, amados míos, tiene que ver aún con que el varón y la mujer puedan volver a ser uno, como en el principio el hombre, que el Señor sacó, el varón y la mujer. Cuando nosotros sabemos y entendemos que nos necesitamos el uno al otro por naturaleza, es decir, que el varón tiene lo que la mujer no tiene y que yo necesito lo que él tiene y él necesita lo que yo tengo, entonces volvemos a ser uno, como en la mente de Dios y en la eternidad de Dios, que Él hizo al hombre, varón y hembra, los formó para que fuésemos uno y fuéramos complementarios. Y hiciéramos nosotros juntos, fuéramos la imagen de Dios en la tierra, porque dice que Dios creó el hombre a imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando varón y mujer están funcionando y operando juntos, podemos ser la imagen y semejanza de Dios en la tierra, y eso tiene que ver con restauración. ¿Qué es lo que nuestros niños están viendo? ¿Qué es lo que nuestros hijos ven? ¿Qué modelaje le estamos haciendo nosotros como varón y mujer? Somos para ellos la imagen y semejanza de Dios en la tierra. ¿Han aprendido nuestros hijos a conocer a Dios a través de nuestras vidas? No de lo que predicamos, sino de lo que vivimos. Porque es más fuerte lo que hacemos que lo que decimos. Nosotros podemos predicar hermosos mensajes, pero si nuestros hijos nos ven que en la casa nos gritamos, nos tratamos mal, eso es lo que ellos ven de Dios. Eso es el Dios en el cual ellos van a creer, no del que les predicamos, sino del que actuamos. Entonces ellos van a conocerle a través nuestro. La restauración de todas las cosas tiene que ver en primer lugar que sea restaurada la comunión de cada hombre con Dios. O sea, que cada ser humano restaure su comunión con el Padre a través de la sangre de Cristo, obviamente, porque Cristo, el sumo sacerdote, es el que rasgó el velo, rasgó los mismos cielos y permitió que nosotros entráramos directamente al trono de la gracia sin necesitar ningún intermediario humano, porque el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, una vez que es restaurada la comunión del hombre con Dios, y saben, mis amados, parece que esto es muy sencillo lo que le estoy diciendo, pero esto tan sencillo de restaurar el hombre, el ser humano, la comunión con Dios, aún tiene mucho que ver con la religión, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros religiosamente? Aún como ministros, como líderes del Señor, y cuidado que el ministerio profético es uno de los más culpables de esto. ¿Qué es lo que hacemos? Hacerle creer a la gente, directa o indirectamente, tácitamente o verbalmente, que Dios no les va a oír a ellos directamente. Y por eso mucha gente viene y nos dice, hermana, ore por mí porque a usted sí le oye Dios. No, pues si a usted también, a todos les oye Dios. O vienen, ay hermana, fíjese que estoy que no sé si comprar esto o no comprarlo. Pregúntele al Señor a ver qué le dice. ¿Sí o no? Y el ministerio profético, que no es maduro, los inmaduros se prestan para esto porque les gusta que la gente dependa de ellos. Y el ministerio profético de hoy día no es para darle dirección personal a los individuos.
es para dar dirección a la iglesia y para establecer el destino de las naciones de acuerdo a los diseños de Dios. Pero cuando nosotros provocamos en la gente una dependencia de nosotros, hacemos creer a la gente que todavía necesitan un intermediario para ir a Dios. Y entonces estamos igual que en el tiempo del antiguo pacto, que se necesitaba el sumo sacerdote que entrara al lugar santísimo. O sea que parte de restaurar la comunión del ser humano con Dios tiene que ver con un ministerio maduro que cuando, como Juan el Bautista, que cuando la gente seguía a Juan el Bautista, pero él decía que yo vine solamente a preparar el camino. Y cuando Jesús apareció, él les dijo, helo ahí está el Cordero. O sea, nuestra función como ministros es conducir a la gente al Cordero, que vayan directamente al Señor. Que no sea aquella gran fila de que ore por mí, que mire, sino que cada creyente necesita entender que tiene el poder del Espíritu Santo dentro de ellos. El dunamis, el poder de Dios está dentro de cada creyente. Cada uno es un hijo. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Porque la gente crece creyendo que es que Dios tiene nietos, entonces el hijo es el pastor, entonces yo voy para que Dios le escuche a él. No. Y eso es el principio de la restauración. Mientras el pueblo de Dios no tenga comunión directa, efectiva con Dios, tampoco podrá restaurar su matrimonio, ni su familia, ni podrán ser restaurados los ministerios en la iglesia, ni la condición de la iglesia de Cristo. Entonces no podemos pensar en términos de un reino que se establece si todavía la gente no va directamente al trono de la gracia, sino que busca a alguien más que ore por él o por ella. La oración tiene un lugar y es para los que no tienen fe y los que no creen. Y quiero decirle otra cosa, Jesús no oraba por los enfermos, los sanaba. Porque aún en eso necesitamos ser restaurados. Venga que voy a orar por usted, hermana, para que el Señor la sana de esa gripe, de ese catarro. Hacemos unas largas oraciones que cuando abrimos los ojos ya se cansó la persona y se fue de tanto que oramos. Pero Jesús no hacía largas oraciones por sanidades, Jesús los sanaba, envió su palabra y los sanó, declaraba sanidad, le ordenaba a los miembros que crecieran, le ordenaba al hombre de la mano seca, le ordenó y ya estuvo. No necesitaba hacer grandes oraciones, es por el poder de la palabra, por la autoridad de la palabra. Entonces todos estos detallitos son religión. El estar orando es religión, el estar orando por cosas que ya Jesús nos delegó la autoridad para sencillamente ordenarles que ocurran es religión. Porque el hacer largas oraciones con palabras rebuscadas nos hace sentir a nosotros más espirituales. ¿Sabe que yo he visto que Dios ha actuado a través de mi vida? Cuando más ha actuado es cuando menos espiritual me he sentido. Cuando llego, yo no sé, yo no me sentí bien y después llegan los testimonios. Y cuando creo que salí así no pasó nada. Me explico. Mire, yo recuerdo una vez, estábamos recién convertidos. Mi esposo llegó al Señor unos mesecitos después que yo. Y estábamos así, bebecitos, pero con todo el fuego, ¿verdad? Y la inmadurez, pero con el fuego de Dios. Y fuimos a visitar a mi mamá a Choluteca, a mis padres. Mi padre estaba vivo todavía. Y ellos tenían una farmacia en ese tiempo. Y llegó un hombre allí a comprar a la farmacia. Miren, un hombre que usted lo miraba y el aspecto era de un cadáver. Así, todo pálido, blanco, andaba, el pelo se le caía, todo horrible el aspecto. Y entonces este hombre empezó a hablar con mi mamá y le dijo que era que le habían hecho brujería, que le habían hecho maleficio, que había ido perdiendo el apetito, había ido perdiendo peso, que se le caía el pelo, que tenía plaga de piojos, que ya empezó a decirle todas las cosas. Y viene mi mamá y dice, pero aquí anda mi hija y mi yerno, ellos pueden orar por usted. Y entonces me cuenta mi mamá, ¿qué le digo yo cuando le veo aquel aspecto? Ay, Dios mío, ay, mami, pues hay que llevarlo allá para la casa, porque aquí en la farmacia no, así es que lo lleva ella a la casa que ella tiene, que está a la orilla del río. Y yo había leído, ¿verdad?, del Gadareno y que los demonios que se metieron en los cerdos, entonces pues esa era la oportunidad de hacer lo que había leído. Entonces nos fuimos con nuestros hijos chiquitos y aquel hombre allí, nosotros no sabíamos ni qué decir, ni qué orar. Entonces me acordé de lo del Gadareno y estábamos ahí con mi esposo y yo le digo, yo le ordeno a toda legión de demonios
que se vayan al fondo del río en el nombre de Jesús. Eso es lo que yo supe hacer. Y es una oración sencillita, pues ya no hallábamos qué decir y despachamos al hombre, ¿verdad? Y mi mamá, ¿y cómo les fue? Pues no sé, 2 meses después, mi mamá anda en el mercado y dice que se le acerca un hombre así bien rozagante, le dice, doña Betty, sí, ¿usted ya no se acuerda de mí? No, yo soy aquel hombre que hace como 2 meses llegué y que su hija y su yerno oraron por mí. Dice mi mamá que no lo podía creer, el hombre saludable, lozano, etcétera. Cuando me contó, yo misma no lo creía, porque según yo no había pasado nada. Me explico, o sea, que son cosas a veces que no es por nuestro mérito, sino es porque sencillamente Dios depositó una unción en nosotros el día que le creímos. Así es que es nada más de activar lo que está dentro de usted. Mire, si usted hoy recibió a Jesús, usted hoy tiene más que todos los que andan afuera que aún no lo han recibido. Y entonces algo se activó en su espíritu. Y algo Dios puede hacer a través de usted. Usted es un instrumento de Él. No necesita grados teológicos para poder servir a Dios. De hecho, entre más conocimiento tiene aquí, menos poder tiene aquí. Hay como algo que riñe entre el conocer mucho, porque el conocimiento envanece, el amor es lo que edifica. Pero si usted mantiene vivo el Espíritu Santo dentro de usted, si usted mantiene ese río de vida, entonces yo le aseguro que usted puede ser un instrumento efectivo de Dios. Pero cada vez que usted gane un alma para Cristo, asegúrese de hacerle saber a esa persona que ya tiene a Dios dentro de su corazón y no necesita depender de personas, sino que necesita aprender a depender de Dios. Porque el Espíritu Santo es individual y es personal y es particular. Lo que el Espíritu Santo le dice a uno no es la misma receta que le da al otro. A unos le dice, esfuérzate, sé valiente, adelante, ten de nuevo. Y al otro le dice, frénate muchacho que vas muy rápido. O sea, no le da la misma receta a todos en general. El Espíritu Santo es personal, a cada quien le da su instrucción. Entonces, por eso es importante que cada uno busque su diseño personal y particular, que cada uno tenga esa comunión directa con el Señor para saber exactamente cuál es la parte que me corresponde, cuál es la obra que Dios preparó de antemano para que yo camine en ella. Obviamente aquí hay una visión, los pastores tienen una visión que Dios les ha dado, pero cada uno tiene que saber cuál es la parte que le corresponde dentro de esa visión que ellos van a apoyar. Y eso solo se puede saber por la revelación del Espíritu Santo y el gozo que uno experimenta en cumplir aquello para lo cual Dios lo llamó. Así que yo sé que si tú estás aquí es porque Dios algo te quería hablar. Hermano Elmer, ¿quieres venir, amado? Quiero bendecirte. Amado, tú tienes un llamado poderoso de Dios y quiero decirte algo con temor y temblor en el nombre de Jesús. Tu llamado no se limita a cantar. No busques solamente descollar con el canto o como cantautor, porque eso es solamente un peldaño para lo que Dios te quiere usar. Pero yo quiero declarar, Rigo, ¿quieres venir, por favor? Desde lejos te miraba, mira, no miro mucho de lejos, debería de usar anteojos y no los uso, pero yo miraba tu semblante en el espíritu, veo cansancio en ti, cansancio espiritual, y yo quiero declarar este día que se activa el río de vida, que un día estuvo fluyendo dentro de ti, se activa. Rigo, ¿quieres orar por él? Hay un depósito dentro de ti, Elmer. Y ese depósito tiene que ser activado para que fluya y que cumplas aquello para lo cual Dios te llamó, Dios te formó, Dios te capacitó y Dios te estableció. Y yo declaro que tú habitarás en el hábitat que Dios creó para ti y no en ningún otro lugar. Que escucharás la voz de Dios y aquí a 3 días vas a escuchar con claridad que Dios te habla. Y que cuando escuches su voz no endurezcas tu corazón, sino que cumplas lo que Dios te diga. Veo que Dios te va a hablar de aquí a 3 días, de algo importante que debes hacer. Yo declaro activación en tu espíritu por la palabra ahora. Yo declaro en el nombre de Jesús que el depósito que ha estado adormecido ahora se despierta. Quito
Quito de ti todo letargo, quito de ti todo cansancio.